Cordial saludo, mi nombre es Marisol Berma Trujillo, estudiante del programa de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de Uniminuto. Les doy una calurosa bienvenida a este podcast donde analizaremos de manera crítica el caso titulado El sistema de evaluación en la Universidad de San Sebastián. Mediante esta reflexión buscamos compartir mi perspectiva, mi opinión sobre cómo los sistemas de evaluación son de gran influencia directamente en la trayectoria estudiantil y pueden determinar el éxito o el fracaso académico de los alumnos. Durante los siguientes minutos exploraremos juntos la importancia de implementar métodos evaluativos que realmente potencien el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de los futuros estudiantes. Vamos a hacer una síntesis del caso. Vamos a hablar del caso de Camilo Martínez, un chico que está en segundo año de Ciencias de la Educación en la Universidad de San Sebastián en Bogotá. Camilo entró a la universidad súper motivado, con muchas ganas de aprender sobre educación y convertirse en un buen profesor, pero poco a poco se fue desilusionando por la forma de cómo lo evaluaban. Lo que pasa es que aunque la universidad tiene buena reputación, Camilo se dio cuenta de que los métodos de evaluación no le ayudaban a desarrollar un pensamiento crítico ni reflexivo, cosas que él consideraba fundamentales para ser un buen educador. En todas sus materias encontraba el mismo problema. En psicología del aprendizaje, con el profesor Rodríguez, solo hacían exámenes de opción múltiple para memorizar teorías. En didáctica general, con la profesora Gómez, los ensayos recibían comentarios superficiales que no le ayudaban a mejorar sus ideas. Lo más frustrante que él fue la clase de evaluación educativa con el profesor Mendoza, donde irónicamente la evaluación consistía en memorizar información y repetir tal cual. Cuando Camilo intentaba incluir análisis propio o perspectivas críticas, recibía malas notas porque no coincidían con la respuesta que el profesor esperaba. Camilo intentó hablar con sus profesores sobre estos problemas, pero no consiguió mucho. Después habló hasta con el decano, quien reconoció que necesitaban mejorar sus métodos de evaluación, pero dijo que tomaría tiempo y dependería de recursos y apoyo institucional. Al final, sintiéndose completamente desmotivado y desconectado de su aprendizaje, Camilo tomó la difícil decisión de abandonar la universidad. Su caso muestra un problema más grande, como los sistemas de evaluaciones tradicionales, basados solo en memorizar, pueden desanimar a estudiantes brillantes y apasionados, impidiéndoles desarrollar las habilidades que realmente necesitarán en su vida profesional. En este podcast también abarcaremos algunas preguntas. Entre ellas tenemos: ¿en qué medida la falta de espacio para la discusión y el análisis crítico en las clases afecta la motivación y el compromiso de los estudiantes con su proceso de aprendizaje? Pues según lo que hemos podido analizar en este caso, en el caso de Camilo, la falta de espacios para conversar, dialogar, opinar y pensar de forma crítica ha afectado profundamente la motivación, el interés de los estudiantes en la experiencia de la Universidad de San Sebastián. Las clases son en su mayoría exposiciones del docente como fuente principal. Eso no permite espacios reales para compartir ideas ni hacer preguntas sobre los temas en este contexto. Se evidencia un enfoque más tradicional que no considera el aprendizaje activo de los estudiantes. Lo que podemos analizar es que esta forma de enseñar crea una distancia entre el estudiante y su propio proceso de aprendizaje al no poder participar activamente. El estudiante se vuelve alguien pasivo, solo escucha y recibe la información, pero no tiene la oportunidad de expresar o aplicar lo que aprende. Esto va con esto va en contra del proceso de aprendizaje realmente significativo, ya que cada persona necesita construir su propio conocimiento. En el caso de Camilo, esta situación lo fue desanimando poco a poco, apagó su entusiasmo por aprender y también su pasión por la enseñanza. Lo que debía ser una experiencia positiva y enriquecedora terminó convirtiéndose en algo mecánico, sin emoción ni motivación. Desde el punto de vista emocional y psicológico, la motivación que nace del gusto por aprender y del interés personal se ve muy afectada cuando los estudiantes sienten que no pueden interactuar ni aportar sus ideas. Por esta razón, Camilo, que al principio tenía muchas ganas de aprender, terminó decepcionado e incluso llegó a pensar en dejar la universidad. Si no hay espacios para analizar y reflexionar, es muy difícil desarrollar habilidades importantes como evaluar. Crear ideas nuevas o pensar de forma crítica, estas son competencias claves en cualquier proceso de aprendizaje, especialmente si se busca formar
profesionales con habilidades destacables. Por eso resulta contradictorio lo que ocurre en el caso de Camilo. Están formando a futuros docentes sin darle la oportunidad de practicar justamente lo que luego tendrán que enseñar. Aquí también cobra sentido lo que plantea Mocus en 2005, cuando dice que encontrarle sentido a una norma implica llegar a acuerdos que puedan cumplirse o modificarse en conjunto. Aprender a construir y respetar acuerdos colectivos es un proceso complejo que requiere ponerse en el lugar del otro, coordinar distintas opiniones, argumentar, debatir y escuchar y consolidar las consecuencias de esos acuerdos, incluso si van en contra de los intereses propios. Justamente estas son las habilidades que deberían desarrollar en el aula. Pero que en el caso de Camilo fueron negadas. Al no haber un ambiente que fomente esa participación y este tipo de pensamiento, los estudiantes no solo se desmotivan, sino que también se ven limitados en su desarrollo personal y profesional. La segunda pregunta tiene que ver con qué impacto tiene la rigidez en los parámetros evaluativos sobre la creatividad y la innovación en las propuestas presentadas por los estudiantes. Los métodos de evaluación en la Universidad de San Sebastián están más que todo afectando negativamente la creatividad y la capacidad de innovación de los estudiantes, creando un ambiente de conformismo que limita su verdadero potencial. En el caso de Camilo, podemos ver que como las evaluaciones solo buscan que los estudiantes repitan de manera exacta lo que se les enseña, sin darles espacio para pensar de forma diferente o proponer soluciones originales a los problemas. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurrió con el profesor Mendoza en la asignatura de evaluación educativa. Camilo intentó abordar sus respuestas de manera más analítica, pero sus esfuerzos fueron castigados con bajas calificaciones simplemente porque sus respuestas no coincidían con el modelo de respuesta que el profesor esperaba. Ese tipo de dinámica envía un mensaje muy claro a los estudiantes. La creatividad no solo se valora, sino que además puede ser penalizada. Cuando las evaluaciones se enfocan solo en seguir un modelo rígido, los estudiantes empiezan a evitar los riesgos intelectuales en lugar de explorar nuevas ideas o proponer soluciones innovadoras, prefieren ceñirse al cumplimiento mínimo, tratando simplemente de hacer lo que creen que el profesor espera. Este es un problema especialmente grave en campos como la ciencia de la educación, donde lo que realmente necesita es la capacidad de adaptarse y responder de manera creativa a los distintos desafíos educativos. Este enfoque también genera una desconexión entre lo que se enseña en la universidad y lo que realmente se exige en el mundo profesional. Hoy en día muchos trabajos se valoran la creatividad, la adaptabilidad y el pensamiento crítico. Sin embargo, sistemas evaluativos como los que experimenta Camilo que están preparando a los estudiantes para un modelo que ya no responde a las exigencias del mundo real. Esto no solo afecta su aprendizaje, sino también su futuro profesional y su capacidad para contribuir de manera más significativa en su respectivo campo. La tercera pregunta, ¿cómo podría la implementación de métodos evaluativos participativos haber cambiado la experiencia de aprendizaje de Camilo? Pues la aplicación de estos métodos de evaluación más participativos podría haber cambiado por completo la experiencia universitaria de Camilo, dándole una alternativa real al desinterés que terminó llevándolo a considerar dejar la carrera. Ese tipo de evaluaciones que invitan al estudiante a ser parte activa del proceso habrían respondido justamente a las problemáticas que él mismo identificó en su paso por la universidad. Una estrategia como la coevaluación, por ejemplo, donde los estudiantes valoran el trabajo de sus compañeros, siguiendo criterios definidos en conjunto, habría enriquecido mucho su paso por la asignatura de psicología del aprendizaje. En vez de enfrentarse a pruebas de opciones múltiples centradas en repetir información, Camilo habría podido desarrollar habilidades como la reflexión crítica y el análisis al revisar trabajos ajenos y recibir comentarios sobre los suyos. Otra herramienta valiosa habría sido la autoevaluación, una práctica que permite a cada estudiante reconocer sus propios logros y debilidades. En didáctica general, un claro ejemplo donde la retroalimentación que recibía se limitaba a detalles de forma y correcciones menores, este enfoque le habría dado la posibilidad de tomar conciencia de su proceso real. Además de sus ideas y observaciones no habrían quedado simplemente como notas al margen. Una transformación aún más evidente habría ocurrido en la asignatura de evaluación educativa, donde irónicamente se aplican métodos tradicionales muy rígidos. Si en lugar de eso hubieran desarrollado proyectos vinculados a situaciones reales con impacto concreto,
Camilo habría podido aplicar los contenidos aprendidos de forma práctica. Así no solo habría consolidado su conocimiento, sino que también habría fortalecido habilidades directamente útiles en su desempeño profesional. Pregunta 4. ¿Qué estrategias podrían implementarse para transformar un sistema evaluativo centrado en la memorización a uno que fomente el pensamiento crítico reflexivo? Pasar de un sistema de evaluación centrado en la memorización a uno que realmente promueva el pensamiento crítico y reflexivo implica hacer cambios profundos, tanto en la forma de enseñar como en la cultura educativa general. Si pensamos en lo que ocurrió en la Universidad de San Sebastián, es posible identificar varias acciones concretas que podrían haber evitado que estudiantes como Camilo terminaran abandonando su formación. Una de las primeras cosas necesarias sería ampliar los métodos de evaluación, dejar de depender casi exclusivamente de pruebas de opción múltiple como la que tuvo que rendir Camilo en psicología del aprendizaje, permitir una mirada más completa al proceso de aprendizaje, por ejemplo, trabajar con portafolios ayudaría a que los estudiantes muestren cómo han ido creciendo académicamente, reuniendo trabajos y reflexionando sobre sus evidencias de lo que han aprendido a lo largo del tiempo. Esto permite valorar no solo el resultado final, sino también el camino recorrido. Y así sucesivamente hay otros tipos de estrategias como sería importante incorporar estudios de casos en el campo de la ciencia y la educación. Este tipo de herramienta permite llevar los contenidos teóricos a escenarios más reales, donde hay que tomar decisiones, argumentar y proponer soluciones. A diferencia de los exámenes centrados en recordar información, estos casos exigen análisis profundo y aplicación de lo aprendido. También sería muy valioso integrar debates como parte de la evaluación en lugar de limitarse a clases donde solo habla el profesor y no hay espacio para pensar en conjunto. Los debates obligan a investigar, considerar diferentes puntos de vista y construir argumentos. Así los estudiantes no solo adquieren información, sino que aprenden a usarla en sentido crítico. Esta metodología habría respondido directamente a la inquietud de Camilo por contar con espacios para desarrollar habilidades de análisis y reflexión. Por último, es fundamental que también los profesores estén acompañados en este proceso de transformación. Algunos docentes, como se vio en el caso, eran conscientes de que sus métodos no estaban funcionando del todo, pero no sabían bien cómo combinar, cambiarlos, ofrecer espacios de formación continua, talleres y comunidades de intercambio entre docentes ayudaría a generar prácticas más efectivas y sostenibles en el tiempo. La pregunta 5. ¿Qué rol juega la evaluación continua en la prevención del descontento estudiantil y la posible deserción académica? Pues la evaluación continua es clave para prevenir el descontento y la deserción académica, ya que funciona como un sistema de alerta temprana que mantiene conectado al estudiante con su proceso formativo. En el caso de Camilo, vemos claramente cómo la falta de una evaluación continua efectiva contribuyó a su desencanto y posterior abandono a la universidad. Cuando implementamos bien la evaluación continua, podemos detectar problemas específicos en el momento, evitando que se conviertan en obstáculos sin alguna solución. El caso de Camilo muestra cómo su malestar fue creciendo semestre tras semestre sin que hubiera mecanismo para identificar y abordar su frustración. Un buen sistema de evaluación continua habría creado espacios donde tanto él como su profesor podrían haber notado las diferencias entre lo que él esperaba aprender y lo que realmente estaba experimentando. Más que diagnosticar, la evaluación continua genera un sentimiento de avance y desarrollo que es esencial para mantener la motivación. Al contrario de los exámenes puntuales que Camilo enfrentaba, donde todo su aprendizaje se reducía a momentos aislados, la evaluación continua habría creado una historia de progreso constante, permitiéndole ver su crecimiento y valorar sus pequeños logros. Esa sensación de avance es un remedio poderoso contra la desmotivación que lleva a Camilo a dejar sus estudios. Para dar una conclusión es así. Al analizar este caso de Camilo en la Universidad de San Sebastián, emerge con claridad la poderosa influencia en que los sistemas evaluativos ejercen no solo sobre el aprendizaje, sino también sobre la trayectoria académica y el bienestar emocional de los estudiantes. Para los futuros educadores, resulta fundamental comprender que la evaluación debe ser concebida primordialmente como herramienta de aprendizaje, no como un instrumento de clasificación o sanción. También es crucial diseñar evaluaciones auténticas vinculadas a contextos y problemas reales, abordando la artificial separación entre evaluación y aprendizaje significativo.
y así formar formas de conocimiento y expresión respondiendo a la diversidad inherente a cualquier grupo de estudiantes. Muchas gracias.